Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Y hoy tendremos el segundo programa, Las fisuras de la construcción, un riesgo. Después de un año de haber ocurrido el colapso de la primera torre del edificio Space, y ahora que la Universidad de los Andes dio el informe final de lo que ocurrió con aquella edificación, queremos hacer un recorrido, una discusión alrededor de lo que eso ha implicado e implica para la ingeniería. Tenemos un par de invitados, miremos quiénes son. Juan Carlos Vélez Cadavid, ingeniero civil de la Universidad de AFIT, magíster en estructuras de la Universidad de los Andes, candidato a doctor en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia. Se desempeña como profesor en la Universidad EAFIT y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia. Diego Zapata Gómez, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Administración de la Universidad de AFIT. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Las fisuras de la construcción, un riesgo, parte 2. El tema que nos ocupa hoy es volver una vez más a evaluar lo que ha implicado e implica para la ingeniería del país y de la ciudad lo ocurrido en el edificio Space. Un año después de estudios relacionados con lo que pasó en aquella edificación, la Universidad de los Andes dio su veredicto final. Para hablar sobre este tema tenemos a dos invitados. Les agradecemos por estar con nosotros, al ingeniero civil Diego Zapata Gómez, que es el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Arquitectos SAI, y al profesor de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Vélez Cadavid, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia. Les damos la bienvenida y queremos comenzar haciendo una pregunta que luce, digamos, un poco obvia. ¿Qué representa ese informe de la Universidad de los Andes para la construcción en el país y en el municipio de Medellín muy particularmente? Bueno, al presentar la Universidad de los Andes su estudio definitivo en relación con las causas que originaron el colapso, pues vamos como cumpliendo una etapa más en este proceso que indudablemente tiene que ver mucho con el aprendizaje y la práctica en la ingeniería. Lo primero que nosotros resaltaríamos es que el estudio de los Andes ha ratificado lo que en su momento algunos ingenieros locales manifestaron en relación con que consideraban que muy probablemente las causas de ese colapso tenían que ver con el diseño estructural. La Universidad de los Andes prácticamente ha ratificado ese concepto, obviamente con un estudio mucho más profundo y mucho más detallado. ¿Qué significa para eso? Yo digo que en este momento se inicia el verdadero aprendizaje que se puede sacar de una tragedia. En la presentación del informe, la administración ha anunciado que próximamente con la coordinación o con la participación de la Universidad de los Andes hará un foro o hará un acto académico, para los expertos y poder explicar todo el informe. Partiendo de que el informe de la Universidad de los Andes ya ratifica que el problema de Space fue un problema de dimensionamiento y diseño de la estructura, yo creo que entonces empezamos a trabajar sobre de qué manera o cuáles son los procesos a través de los cuales vamos a garantizar de que este tipo de situaciones no se presenten. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que los diseños
los dimensionamientos de las estructuras cumplan con el código como lo pedía la Universidad de los Andes y que definitivamente este hecho tan lamentable no vuelva a ocurrir. ¿Qué podríamos, es decir, si bien el estudio, claro, es una oportunidad para aprender, pero detrás de ese estudio lo que se revela es un asunto, digamos, de negligencia, de desconocimiento, de ligereza? ¿Cómo podríamos entender, digamos, ese estudio, los resultados, el impacto que tiene, digamos, para la confianza de una comunidad? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme nuevamente, Heiner, al programa. Sí, yo creo que el estudio de la Universidad de los Andes pues definitivamente fue contundente en que básicamente la causa principal del colapso de Space fue el mal diseño estructural. Hubo otros detonantes, como lo ha explicado también la universidad, que pudieron haber también agravado la situación, como por ejemplo el asentamiento de algunas pilas de cimentación, especialmente de una pila de cimentación que no había sido construida hasta la profundidad requerida en el mismo diseño estructural. Y también pudo haber otro detonante, como fue los trabajos que se realizaron el día anterior al colapso, o sea, el 11 de octubre, cuando se había evidenciado la falla de esa columna que todos vimos por televisión. Pero digamos que aún así en la Universidad de los Andes es contundente en decir que aún sin esos otros aspectos, la edificación muy probablemente en algún momento hubiera colapsado, porque realmente estaba en un nivel de vulnerabilidad muy grande debido a esas deficiencias del diseño estructural. ¿Cómo se explica que ese informe hable de una probabilidad de falla del 100% en una de esas estructuras? Es decir, para que esto ocurra, a sabiendas de que quien lo diseña, obviamente es un profesional de esta naturaleza, es porque o había un desconocimiento o había una negligencia. ¿Eso cómo se puede entender? Porque estamos hablando de un 100% de posibilidad de falla de esa estructura. Sí, lo que ocurre es que la universidad, al hacer sus análisis, obviamente llega a la conclusión de que el dimensionamiento de la estructura y el diseño era tan carente o no atendía mejor las necesidades que esa estructura demandaba, que lo que nos quiere decir es que independientemente de los detonantes, esa estructura tarde o temprano iba a colapsar. El significar el 100% es decir, esa estructura tal como fue diseñada y construida no tenía otro camino más que el colapso en el tiempo. Es lo que uno podría leer del informe de la Universidad de los Andes. Creo pues que es contundente, como lo dice el profesor Juan Carlos, y desde ese punto de vista tenemos que tomarlo como un elemento de partida para que esa práctica obviamente no vuelva a ocurrir, porque no nos podemos dar estos lujos. ¿Qué ocurre, digamos, en una sociedad en donde una situación de esta naturaleza pasa a sabiendas de que hay profesionales, hay gremios, hay universidades? Es más, hasta los mismos colegas de las personas que diseñan ese tipo de estructuras. Es decir, ¿por qué ocurre una cosa de esas en este momento? Claro, es una pregunta que todos nos hicimos en su momento. Yo creo que lamentablemente, Heiner, aquí el problema, como lo ha dicho el ingeniero Roberto Rochel, que también ha revisado bastantes de las edificaciones con problemas, es ante todo un problema ético, lamentablemente. Y ese problema ético ha derivado en unas deficiencias técnicas, básicamente en los diseños estructurales, pero también otros problemas que se han presentado en otras edificaciones, como por ejemplo problemas constructivos. Entonces, lamentablemente yo pienso que el problema es ético y eso lleva a la sociedad a hacer una reflexión muy grande, porque si bien es cierto hay una cantidad de profesionales que hacen las cosas muy bien, también es cierto que hay un número no menor que las hace mal. No es sino ver un programa de televisión cualquiera y darse cuenta que la sociedad colombiana lamentablemente está enferma por toda parte de robos, atracos, muertes, etcétera. Entonces, simplemente lo que pasó en Space es un reflejo de una pérdida de valores de una parte de la sociedad, lamentablemente. Entonces yo pienso que la primera reflexión para la sociedad es qué está pasando con la formación de las personas, qué está pasando a nivel de las familias, qué está pasando a nivel académico, resaltando, vuelvo a decir, que
no es un caso necesariamente generalizado, pero tampoco podemos decir que es un caso menor. Doctor Diego Zapata, presidente de la SAI, lo que acaba de decir el profesor Juan Carlos Vélez, obviamente lo inquieta a uno desde luego, pero si bien hay asuntos éticos que están atravesados por allí y que de alguna manera están en el centro de esta discusión, también hay una suerte de responsabilidad desde el punto de vista normativo del Estado, de las instituciones. Es decir, ¿usted qué puede decir frente a eso? Quiero retomar un poquitico la pregunta de Juan Carlos, la anterior, en relación con el tema ético. Es muy normal que cuando este tipo de situaciones ocurren, o sea, ocurre una catástrofe como fue lo que ocurrió el año pasado, y en eso está el ejercicio de una profesión, es muy lógico que se piense que al haber fallas en la práctica de una profesión, pues el tema ético salga a relucir inmediatamente. De todas maneras, cuando uno habla de ética, pues obviamente el concepto lo tiene que contrastar con algo para decir si un comportamiento fue ético o no. En este caso, pues hay que contrastarlo contra un código de ética que tiene establecido claramente cuáles son los elementos de comportamiento de un profesional bajo los cuales debe ejercer su profesión. Entonces, uno de los aportes del informe de la Universidad de los Andes es que es insumo para hacer ese trabajo de investigación sobre si hay compromisos éticos en las personas que estuvieron allí. O sea, eso es un elemento de investigación que apenas empieza y que obviamente tiene todo un debido proceso. Pero independientemente de eso, yo creo que sí hay que resaltar lo siguiente, y es punto de partida para discusión. Miren, el informe de la Universidad de los Andes dice claramente que si esa construcción se hubiese diseñado bajo el código que regía en ese momento, la construcción no le hubiese pasado nada. ¿Qué pasa con ese código en Colombia? Ese código en Colombia es ley. Entonces, es claro que ningún profesional está en la libertad de violar la ley. Entonces, yo creo que ahí empieza uno a mirar bien las enseñanzas de este proceso. ¿Por qué un profesional puede tomarse la libertad de violar la ley, cuando claramente establecido que todo ciudadano, independientemente de su profesión, la debe violar? Eso hará parte de la investigación y de los conceptos éticos de un profesional. Pero una cosa nos puede llevar a eso, y ya uno empieza pues como a especular un poco de qué fue lo que pasó, simplemente con el ánimo de ir corrigiendo. Para nosotros, o para mí particularmente, es claro que hizo falta, y es de lo que debemos corregir, los procesos de revisión. Se ha hablado mucho de control, yo lo llevaría más al concepto de revisión, pero un concepto más amplio, es decir, que parta inclusive de la autorrevisión, porque los profesionales tenemos que empezar a entender que nuestro trabajo, el primero que debemos es nosotros autocontrolarnos, autorrevisarnos, pero también aceptar que nuestro trabajo debe ser revisado por otros, y simplemente por una condición natural, y es que somos humanos, y los humanos nos podemos equivocar y cometemos errores. Entonces yo digo que ahí tenemos que empezar a desarrollar dos conceptos. Uno, la humildad en quien debe ser revisado, es decir, no empezar a considerar de que porque un profesional tiene mucha experiencia o tiene mucho conocimiento, eso le exime de la revisión. Entonces yo creo que hay un concepto de humildad en el profesional, a aceptar de muy buena manera que su trabajo sea revisado. Y el segundo elemento, la responsabilidad de quien revisa. De quien revisa también debe asumir la responsabilidad de que no por el hecho de que le está revisando a un colega que puede tener mucho reconocimiento, puede tener mucho conocimiento, que inclusive llegue a pensar que puede tener más conocimiento que él, lo exima de la responsabilidad de que juiciosamente debe hacer un ejercicio de revisión. Si nosotros empezamos con esos dos conceptos, creo que ganamos mucho. Humildad para reconocer que alguien nos debe revisar nuestro trabajo, y responsabilidad de quien trabaja. Profesor Juan Carlos. Yo diría también algo importante, y es que lamentablemente en el caso de Space, así como en el de otras edificaciones, ha habido muchas advertencias. O sea, realmente lo que pasó el 11 de octubre pues fue nuevo para la sociedad colombiana, pero no fue para nada nuevo ni para el calculista ni para los implicados en el proceso del edificio Space. Ya había habido muchas advertencias, es decir,
En muchos de los diseños hechos por este ingeniero para esta constructora había habido muchos problemas de agrietamientos, había habido problemas en varias curadurías o varios revisores habían cuestionado en algún momento al ingeniero estructural. El ingeniero estructural siempre decía, lo he escuchado de buenas fuentes, siempre decía, es que yo respondo por el trabajo, yo sé cómo lo hago, yo soy el que cargo con toda la responsabilidad, entonces digamos que la asumo. Pero ya había habido bastantes evidencias de problemas en estas edificaciones. Por ejemplo, el asentamiento de esa pila de la columna R3 que ocurrió en febrero del año 2013, ya era un campanazo muy importante de que algo estaba mal. Y ese asentamiento no se vino a corregir, sino hasta meses después incluso de que ocurrió la falla de esa misma columna R3 en febrero del 2013. Y es importante notar que de esa falla que fue tan grave como la que vimos el 11 de octubre del año pasado, o sea, el día anterior al colapso, de esa falla no se enteraron los propietarios, de esa falla no se enteró prácticamente nadie, lo mantuvieron, digamos, al interior y no se avisó, con un agravante, que en ese momento, cuando ocurrió esa falla de febrero del 2013, todavía no había sido habitada la Torre 6. La habitabilidad empezó más o menos 1 o 2 meses después, entonces yo diría que parece que no se tomaron las medidas correctivas con esos antecedentes. Seguían los agrietamientos, los habitantes se quejaban de que había constantes agrietamientos, de que seguía fisurándose más y más las baldosas, los muros. Ocurrió lo del 11 de octubre, o sea, una segunda falla de una columna, ahora ya no la columna R3, sino la columna adyacente, que era la columna S3, en la misma Torre 6. El DAGRED afortunadamente vio e inmediatamente ordenó la evacuación y ahí otra vez hubo una omisión por falta de humildad, en parte como dice Diego, del calculista, pero también de otros involucrados, que dijeron no, pues nuestro calculista dice que no hay ningún problema, que esto se puede seguir habitando, que la estructura es hiperestática y no va a haber ningún problema. Y miren lo que sucedió al día siguiente, se vino todo el edificio. Digamos, esta primera parte, una vez más, vuelve a estar en contexto lo ocurrido aquel 12 de octubre. Debemos recordar que este episodio que ocurrió hasta las 7:40 de la noche de ese día dejó 12 personas muertas y que, como lo decía el profesor Juan Carlos Vélez, un día antes el calculista insistía en que allí no iba a pasar nada más que una aparente falla solucionable. Miremos sobre este tema qué podemos avanzar un poco más alrededor de si esto estaba dentro de la norma o de la ética. Volvemos enseguida. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Estamos en las fisuras de la construcción, un riesgo, parte 2, muy en consonancia con lo que ha significado para el país el informe de la Universidad de los Andes con relación a lo ocurrido en el edificio Space. Estamos hablando de los elementos éticos y también obviamente de la aplicación de la norma, pero a uno le parece curioso que un día antes del colapso de la Torre 6, el ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa afirmaba que definitivamente allí no iba a pasar nada, que eran simplemente unas fisuras que se podían resolver. Usted hablaba de humildad. ¿Cómo interpreta, digamos, una decisión de esa naturaleza o una afirmación en donde está puesta, digamos, como al azar la seguridad de la gente? Bueno, yo diría que la afirmación del ingeniero calculista que todos escuchamos es totalmente desafortunada, pero yo diría que él lo hace convencido de lo que está diciendo. Yo creo que yo no puedo concebir que una persona piense que una estructura no le va a pasar nada y que en su interior piense que sí le va a pasar. Yo creo que él en su interior estaba convencido y probablemente siga convencido de que su trabajo estuvo bien hecho. Ahí es donde yo resalto la importancia de que estos tipos de labores, principalmente las que hace la ingeniería, donde se compromete la vida y la seguridad de muchas personas, pues tengan unos procesos de revisión que, como lo decía antes, debe partir de la autorrevisión
de autocontrol, pero que ese control trascienda hacia otros profesionales. El profesional puede estar convencido de lo que está haciendo, pero es muy importante que exista una instancia adicional de otro profesional que le pueda decir que no, que está equivocado, y que entonces se pueda entrar en el debate y en la demostración de quién puede tener la razón, entendiendo que al final lo que se busca es la seguridad de la gente. Pero si dejamos, por la circunstancia que sea, que el profesional que está equivocado siga en el error, entonces avanzan los proyectos y al final se lleva a una construcción que puede ser insegura y que tuvo la oportunidad de haberse hecho correcciones y no se hicieron. Lo más fácil en un proyecto es corregir cuando se está diseñando porque está en el papel. Ahí la corrección es prácticamente coger un borrador y volver a escribir. Pero cuando un proyecto se lleva esos errores a la construcción, es muy difícil corregir o pasa lo que pasó. Y me parece importante decir, como dice Diego, sí, la importancia de la autorrevisión, pero la importancia del control por parte de otros entes. Lastimosamente eso no funcionó bien en este caso de Space. El diseño del edificio tuvo la firma de un revisor estructural. Se supone que debe ser independientemente, un profesional independiente del calculista, contratado directamente por la constructora. En este caso, desafortunadamente, se comprobó que este ingeniero revisor pues tenía vínculos con el ingeniero calculista y no hizo realmente pues ninguna revisión juiciosa. Adicionalmente, la curaduría debe realizar un proceso de revisión también, tampoco lo hizo. Planeación municipal debe revisar de tanto en tanto lo que las curadurías están aprobando y además debería estar inspeccionando con cierta periodicidad las edificaciones, cosa que lamentablemente lo está haciendo de una manera muy deficiente. Y la misma constructora también, yo no puedo creer que, no me cabe en la cabeza que de pronto una constructora con tanta trayectoria de 50 años, pues acostumbrada a mucho tipo de proyectos y que ha trabajado con mucho tipo de calculistas, pues seguramente ha trabajado muchas veces con calculistas muy buenos y nunca había tenido problemas de reclamaciones o las posventas que había tenido eran muy pocas y de repente con este ingeniero se presentan muchas reclamaciones, no solamente en este edificio sino en los otros edificios y me parece que hay una cierta omisión al no atender o al no darse cuenta de qué era lo que estaba pasando. Entonces me parece que fallaron, además del ingeniero calculista, muchas instancias de control. Yo no quiero detenerme solamente en la norma, voy a hablar desde los gremios y voy a hablar desde la universidad. ¿Por qué el silencio, a sabiendas de que había un rumor, pues escucho que usted lo ha dicho varias veces, ¿por qué el silencio? Ahí no nos cabe a todos, y digo, no, estoy hablando cuando digo nos cabe como sociedad, y muy especialmente, digamos, a los que rigen o congregan, digamos, a un grupo de profesionales, hacer ese tipo de llamados, o hay que esperar siempre que pase lo que pase para que todos en un momento determinado entremos en programas de esta naturaleza que ya proliferan, pero ya hay un efecto pues que está ahí, que es irreversible. No, obviamente no hay que esperar a que este tipo de situaciones pasen pues para hacer los llamados de atención. Está dentro de los objetivos de un gremio profesional y específicamente como las hay, pues hombre, procurar un ejercicio responsable de sus asociados y no solamente de sus asociados sino de los profesionales de su área en general. Lo que pasa es que cuando ocurren este tipo de situaciones pues salen a relucir una cantidad de elementos que cuando uno los analiza con detalle uno puede llevarse sorpresas de decir, hombre, pero ¿qué está pasando? Yo diría que cuando uno empieza a reflexionar sobre específicamente lo que pasó sobre Space y empieza a encontrar que hay un problema de práctica profesional, entonces uno trata como de volverse a ver el origen donde está. Entonces uno dice, bueno, aquí hay muchos actores que deben intervenir, entonces empieza en las universidades, entonces se va a la universidad y hombre, yo estoy seguro que en ninguna universidad a un estudiante se le dice que viole las leyes. A ningún profesor en una universidad estoy seguro se le pasa por la mente enseñarle a sus estudiantes que viole los códigos o que viole las leyes.
Entonces sigue uno, bueno, entonces en la práctica profesional, entonces, ¿por qué alguien puede estar tentado a salirse del marco de las normas? Entonces, hombre, ¿será un problema de conocimiento? ¿Será que se sale de la norma por desconocimiento, porque no se actualiza? ¿Será por falta de humildad? ¿Será porque cree que es que su conocimiento va más allá de las normas y eso lo exime de cumplir algunas de ellas? Entonces empieza uno a analizar este tipo de situaciones, y cuando hechos como estos ocurren, obviamente tenemos que entrar todos a reflexionar. Creo que sí hay que hacer una revisión juiciosa de la práctica profesional, pero no solamente de los ingenieros dedicados a las estructuras, de los ingenieros en general, porque no podemos decir que una buena práctica tiene que estar asociada únicamente con ciertas áreas de la ingeniería. ¿Dónde estaba la academia y la universidad? Bueno, sí, puedo de pronto intervenir un poquito sobre el tema de los gremios, que me parece muy interesante, Heiner, antes de abordar lo de la universidad. Yo diría que lamentablemente en general ha habido una actitud pasiva de los gremios, y me da tristeza porque yo pertenezco a uno de ellos, a la Asociación de Ingenieros Estructurales, y me da culpa, ha habido, digamos, un silencio. Hay que entender que es una junta, o sea que tiene que ser un consenso de voluntades, y algunas personas pues han estado más propensas, digamos, como a minimizar o de pronto a no hacer comunicados muy fuertes, de pronto por algún temor a alguna represalia. Entonces, lastimosamente, aunque han habido algunos comunicados, por ejemplo, la SAICE que sacó un comunicado, la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia sacó otro comunicado, y así han habido algunos comunicados, en general la actitud de los gremios me ha parecido que ha sido bastante tímida, y por esa razón ha sido denunciada, digamos, por varios actores individuales. Me parece que los que han tenido entonces que tomar la vocería, lamentablemente, han sido ingenieros individuales, como por ejemplo el ingeniero Roberto Rochel o otros ingenieros que han hecho estudios juiciosos de varias de las edificaciones, que se han manifestado sobre esta situación, o por ejemplo el esfuerzo espontáneo de 40 ingenieros civiles y estructurales de la ciudad, que el mes pasado pues sacaron una comunicación de apoyo al ingeniero Roberto Rochel después de las amenazas que le hicieron, y también instando a que las autoridades velen para que en todo momento se le responda integralmente a las víctimas de SPACE, a todas completamente, y no solamente a las víctimas de SPACE, sino de las demás edificaciones con problemas, y pues para que se haga justicia realmente en estos casos. Entonces, lamentablemente, me parece que los gremios han tenido una actitud un poco pasiva, y ha tenido que ser más esfuerzos individuales los que han tomado la vocería. No debería ser así. Bueno, ¿y la universidad? Bueno, yo creo que la universidad... Estoy hablando en general, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de la academia. Pues. Yo creo que la universidad en mucho sentido también cabe como gremio, y en ese sentido también hay que decir que en general ha habido mucho silencio, lastimosamente. Digamos que yo creo que al interior de las universidades, en las aulas, se ha mencionado, porque de eso tengo constancia, se ha mencionado en algunos casos los hechos, se ha invitado a los estudiantes a que reflexionen, a que tomen una actitud ética ante las cosas, a que aprendan de esto, pero realmente ha sido como más al interior de los claustros, que no lo demerito, pero pienso que deberían tener una mayor vocería hacia el exterior. Bueno, digamos que esta aproximación que hemos tenido a este programa en su segunda versión se mantiene todavía en lo ocurrido con SPACE. No obstante, yo quisiera, después del corte, que intentáramos no quedarnos en SPACE, sino mirar qué va a pasar. Primero con otras edificaciones similares hechas por la misma constructora, y también la implicación de lo que significa construir de una manera segura en la ciudad. Espero que toquemos este tema después del siguiente corte. Fisuras de la construcción, un riesgo. Es el tema que estamos retomando en la fuerza de los argumentos, y estábamos hablando acerca de lo que ha implicado lo ocurrido en el edificio SPACE. Pero queríamos ya no quedarnos solamente del caso puntual de lo que pasa allí, sino lo que puede pasar incluso con las familias que habitan también viviendas construidas por la misma constructora. Eso, es decir,
¿Qué va a hacer la sociedad frente a eso? No vaya a ser que una vez más sea un asunto episódico y que tengamos que estar retomando una nueva información alrededor del riesgo que hay allí. Claro, me parece muy importante que sobre todo las autoridades nacionales y locales, la fiscalía, etcétera, estén muy pendientes de que se les responda integralmente a todas las víctimas, no solamente del edificio Space, sino de todas estas edificaciones que han sido evacuadas o de las edificaciones en las que el patrimonio está amenazado o ya ha sido afectado por agrietamientos y por demás problemas. Entonces me parece que las autoridades tienen un rol relevante ahí y la sociedad como veedora es importantísimo que esté en todo momento y hasta el final pendiente de que haya esa restitución de los derechos y de los bienes de las personas. Como gremio, ¿la SAI tiene algún tipo de plan? O es decir, o siempre está más del lado de obviamente del gremio, o cómo se discute eso allí frente a lo que viene con viviendas que ponen en riesgo también la vida de las familias. Sí. Antes de responderte, Heiner, eso quiero hacer alusión a un puntico del profesor Juan Carlos en la intervención anterior, en relación con los gremios y la actitud pasiva que él decía que tuvieron los gremios. Y él resaltaba particularmente cómo algunos profesionales de manera independiente habían, digamos, levantado su voz. Yo creo que es importante hacer claridad en lo siguiente. Para un profesional independiente es más fácil, digamos, levantar su voz porque lo está haciendo a título personal. Pero particularmente cuando hablamos de los gremios tenemos que ser muy prudentes, y yo diría que la actitud no ha sido pasiva, sino prudente, en el sentido de que no es la voz de una persona, sino la voz de muchas personas. Y que obviamente en gremios que tienen muchos afiliados, pues hay voces en un sentido y voces en otro. Entonces a veces hay que tratar de sopesar todas esas voces para ser muy prudentes en lo que se dice en algún momento a nombre del gremio. ¿Qué puede hacer la SAI en relación con esto? Mire, nosotros el tema lo hemos analizado y lo hemos enfocado en relación con esto. Es importante insistir en que no solamente nuestros agremiados, sino los ingenieros en general, tienen la obligación social de enmarcar su práctica profesional dentro de los marcos legales. Nosotros insistimos que una de las cosas que dice el informe de la Universidad de los Andes es que no se cumplió con un código, y con un código que es ley en Colombia. Nosotros creemos y tenemos la obligación de mantener sobre el tapete el tema. Cierto es que en Antioquia, pues yo no conozco referencias anteriores de que haya pasado esto, que un edificio de las magnitudes del que se cayó se haya caído. Pero obviamente no nos podemos limitar simplemente a, bueno, este hecho pasó, vamos a ver de alguna manera cómo se resuelve y sigamos igual, porque entonces vamos a tener otros casos más adelante. No, yo creo que esto ha originado, y uno lo nota en nuestros socios y en los ingenieros en general, uno nota que hay una preocupación, hay una reflexión, un llamado de atención a cómo estamos haciendo las cosas. Y ese es el papel de un gremio. El gremio tiene la obligación de llamar la atención de sus afiliados en procurar que las cosas se hagan como las buenas prácticas de la ingeniería se estén haciendo. Entonces, indudablemente, uno de los elementos que vamos a desarrollar son foros académicos en relación con tocar este tema. Nosotros estamos realmente muy a la espera y nos gustó mucho el anuncio que hizo la administración de hacer un acto académico con expertos para presentar todos los resultados de los Andes. Yo creo que ese es un buen principio en el cual los gremios debemos tener una gran participación, pero sobre todo tenemos que ser unos actores principales, porque es cierto que nuestros ingenieros, los afiliados y no, pero nuestros ingenieros son los que están haciendo las obras en la ciudad.
Yo quería complementar un poquito lo que dice Diego. Me parece que, claro, de aquí para adelante, una de las actividades más importantes que tenemos que hacer es la educativa, como él lo dice. Entonces, a nivel académico, a nivel de valores, a nivel social, se tiene que trabajar mucho en muchos aspectos, en aspectos éticos, en aspectos de reflexión, etcétera, pues para que estos casos no se vuelvan a repetir. Pero la educación sola, sin justicia, queda coja. Entonces yo también hemos instado para que todas las autoridades locales y nacionales vayan hasta el fondo, no solamente del edificio Space, sino de todos los edificios con problemas, investiguen con toda independencia qué es lo que ha sucedido y se impongan las sanciones civiles y penales a las cuales haya lugar. Eso me parece que es fundamental, educación, pero justicia también. Sí, aquí yo creo que es importante insistir en que hay unas sanciones penales, que son una cosa, la otra son sanciones morales. De todas maneras uno sabría, y hay más de 600 familias en estas, digamos, urbanizaciones que también fueron construidas, al menos de lo que se sabe, seguramente evolucionarán, digamos, otras más, pero se habla pues de Ascensi, de Continental Tower, de Punta Luna, de San Miguel del Rosario, bueno, personas que están a la espera, unas que evacuaron, otras que todavía no lo han hecho, pero que de todas maneras están a la espera de que algo ocurra en procura de garantizarles su vida. Y no solamente eso, sino hasta qué punto la sanción moral, incluso la solidaridad, no de cuerpo, sino social, ¿cierto?, para hacerle veeduría a proyectos que posiblemente sigan siendo construidos de la misma manera o con principios o con personas o entidades interrelacionadas con aquellas que hicieron parte, digamos, de la construcción del edificio Space o sus similares. Eso como gremio, yo sé que es complejo, yo lo entiendo, porque es un asunto pues complejo, no está únicamente en su cabeza, pero sí pareciera que, es decir, que esa solidaridad de cuerpo a veces nos impidiera mirarnos a los ojos a sabiendas de que definitivamente quien está en riesgo es la vida de la gente. Bueno, no, la solidaridad de un gremio no puede ir más allá de lo que está dentro del marco de lo que es ético y de lo que es o de lo que está arreglado. Es importante aclarar o es importante insistir que en la situación que se presentó en Space y en los que tienen que ver en los otros edificios que usted ha mencionado, pues digamos que tienen un elemento común en la persona que tuvo a su cargo el diseño estructural. Pero indudablemente lo dijimos desde el principio y no fue solidaridad de gremio, sino porque así lo percibíamos. Estábamos ante un hecho que era puntual, ¿sí? No podíamos generalizar, tratar de decir que en Antioquia, en particular en Medellín, no había una buena práctica de la ingeniería, porque en el caso particular un ingeniero o el trabajo de un ingeniero estaba cuestionado. Creo que eso fue el primer elemento que insistimos, de que no se podía calificar a la ingeniería local por el trabajo de un solo ingeniero. Eso es algo sobre lo que venimos insistiendo, porque uno de los efectos que ha tenido lo que ocurrió de una manera injusta en nuestro criterio, ha generalizado. Y entonces ha llevado a que todo el que sea ingeniero, entonces cae sobre la misma sombrilla de lo que pasó el año pasado. ¿Qué le puede decir uno a la sociedad? Que no es un elemento generalizado, que hay buena ingeniería, que debemos confiar en la buena ingeniería, que la ciudad puede demostrar que hay edificaciones que han sido diseñadas y construidas dentro del marco de la ley que siguen allí prestando su servicio, y que obviamente cuando se detectan situaciones como las que pasan, independientemente de todas las investigaciones, nosotros nunca como gremio ni nos hemos opuesto ni lo vamos a hacer a que los organismos de control, llámense como se llamen, hagan su trabajo. Y nosotros no solamente nos acogeremos a las investigaciones de esos organismos de control, sino que estaremos también atentos a los resultados de los mismos.
entendiendo que todos esos procesos o todas esas investigaciones tienen sus procesos y que las personas que tienen comprometido allí su nombre, pues tienen todo el derecho a que se les lleve un debido proceso. Profesor Juan Carlos. Sí, hablabas de la sanción social. Yo pienso que es un aspecto muy importante y muy seguramente la sociedad, pues ya de alguna manera, pues va a estigmatizar, digamos, a muchos de los actores, principalmente del edificio Space, pero también lamentablemente se dan sanciones sociales que son injustas, como decía ahorita Diego. Muchas veces se hacen generalizaciones, todos los ingenieros entonces son malos. O por ejemplo hay una generalización de que entonces, que se ha evidenciado en ciertas partes del país, de que la ingeniería antioqueña, digamos, es mediocre, cuando han habido pues ejemplos históricos desde hace mucho tiempo, empezando pues por el Puente de Occidente, el Túnel de la Quiebra y todas las obras pues que ha hecho la ingeniería antioqueña a través de tantos años, que son realmente excelentes. Entonces yo diría que la sanción social tiene aspectos positivos, pero lamentablemente también tiene aspectos negativos, porque sobre todo la gente que hay algunas personas que simplemente se guían, digamos, por su primera percepción o por lo primero que dicen los medios de comunicación, entonces empieza a generalizar, a estigmatizar en general, y eso es un aspecto negativo de la sanción social. Me parece muy importante la claridad que han hecho ustedes dos frente a no generalizar. Me parece que no es el propósito, ni mucho menos de una discusión de esta naturaleza, es simplemente proponer un discurso o un debate sano alrededor de un tema que es muy sensible. Obviamente que la ingeniería antioqueña pues es tan reconocida que sería casi que inocuo tratar de defenderla, porque ella misma se defiende sola, solo que es tan sensible que es muy importante mantener esta discusión. Antes de irme a un corte, pues al último corte, yo quisiera, pero muy rápidamente, ¿qué les genera a ustedes como ingenieros que no hubieran sido los ingenieros antioqueños o de una universidad antioqueña o una universidad? No estoy hablando aquí de regionalismo, simplemente el hecho de que tuvieran que buscar una universidad por fuera de la ingeniería antioqueña para hacer estos análisis. ¿Eso dice algo o eso es intrascendente? A ver, nosotros pues, debemos recordar que en un principio la administración quiso contratar con la Universidad Nacional estos estudios y que la Universidad Nacional o la Facultad de Minas en su momento se declaró impedido. Y entonces la administración, en un acto totalmente voluntario, contrató a la Universidad de los Andes. A ver, eso tiene varias formas de interpretarse. Yo estoy seguro que la ingeniería antioqueña estaba en la capacidad o está en la capacidad de haber desarrollado un estudio con la misma profundidad y la misma calidad que el que hizo la Universidad de los Andes. No sé si la administración municipal tuvo alguna consideración especial en querer sacar ese estudio del ámbito regional, simplemente como para decir que no es que es la misma ingeniería antioqueña juzgando a la ingeniería antioqueña. No sabría decir si ese elemento se tuvo en cuenta, pero indudablemente escogió a una entidad muy reconocida en Colombia y que, como yo les dije al principio, de alguna manera ratificó lo que de una manera muy rápida, ratificó lo que de manera rápida algunos ingenieros locales dijeron días después de lo ocurrido. Ellos de alguna manera, digamos que intuyeron que el problema podía ser de diseño y un año después la Universidad de los Andes lo ratificó. ¿Le da usted alguna trascendencia especial, digamos, al hecho de que hubiese sido no una universidad antioqueña, sino una universidad por fuera de Antioquia? Sí, nosotros en la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia nos manifestamos en el sentido de que consideramos que el estudio se debió haber contratado con una entidad antioqueña, sea cualquiera, hubiera podido haber sido cualquier universidad, un gremio académico fuerte. Hay muchas entidades que lo pudieran haber hecho con toda la calidad, como decía el ingeniero Diego hace un momento. Nos parece que para efectos de transparencia, el estudio que hubiera hecho una entidad antioqueña podría revisarse por todos los veedores nacionales e internacionales que se quisiera, pero nos parece que el mensaje que se debió haber dado es que la ingeniería antioqueña está en capacidad de evaluar y en capacidad de examinarse a sí misma y examinar qué pasó esto, para no dejar dudas sobre el tapete, digamos, sobre su calidad y sobre su transparencia. Parece muy interesante la aclaración. En el último corte intentaremos aprender de este fracaso, digamos, de la construcción en Antioquia
un poco lo que nos dejó. Miraremos enseguida qué va a pasar con este tema. Entramos a la parte final de la fuerza de los argumentos, estamos hablando de las fisuras de la construcción, un riesgo, y queremos no terminar este programa sin tratar de encontrarle, ¿cierto?, de alguna manera una enseñanza a una situación que fue muy compleja. Uno, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de una situación tan difícil como esta particularísima de Space? No, yo creo que un caso como Space nos tiene que llevar a un concepto pues, que lo ve uno en las organizaciones y es las lecciones aprendidas. Yo diría que la primera enseñanza, o no digamos que enseñanza, sino el primer llamado de atención es, hombre, a reconocer que es que los ingenieros son seres humanos y se equivocan. Y como se equivocan, entonces requieren que los colegas revisen. Y eso no es únicamente para los proyectos estructurales. Yo creo que la ingeniería, por las implicaciones que tiene el trabajo que desarrolla, necesita de la conciencia de que quien lo hace diga, yo puedo estar, estoy sometido como ser humano a equivocarme y requiero que un colega me revise. Pero también habría que pensar no solamente en asuntos específicos como ese, sino también en el concepto de la que llamaba el doctor Vélez, microzonificación sísmica, ese proyecto, cómo va, qué pasa, es decir, ¿es seguro construir en la ciudad? ¿Qué pasa con el plan de ordenamiento territorial y la densificación, las sobresaturación? Es decir, una serie de asuntos que seguramente se volverán noticias si pasara alguna cosa asociada con eso. ¿Cómo prever eso? Es decir, ¿cómo llamar la atención sobre eso? Bueno, yo diría que a nivel de leyes, en Colombia en general, en ese sentido estamos bien. O sea, siempre se ha dicho que Colombia es un país de leyes, muy reconocido en ese sentido. Entonces, en leyes estamos muy bien. El problema es que muchas veces no se aplica. Ese es el gran problema. Yo diría que la norma sismorresistente colombiana, vigente en este momento y existente desde 1984, es muy buena. Así lo ha reconocido el ATC, que es un instituto muy reconocido de Estados Unidos, lo ha reconocido que la norma sismorresistente colombiana es muy buena, es de una gran calidad, fue de las primeras que surgió en América Latina y digamos que es excelente. Y las provisiones sísmicas que tiene nuestra norma son muy buenas, pero falta mejorarlas. En ese sentido, falta, por ejemplo, implementar para Medellín el estudio de microzonificación sísmica de la ciudad, ya existente desde hace varios años, pero que no está vigente. Ese es un gran error porque en otras ciudades del país ya se ha implementado y podría ayudar a mejorar la seguridad de muchas edificaciones. Pero los seguimientos, las actualizaciones, los exámenes a los ingenieros, es decir, ¿hace falta eso también? Sí, claro, indudablemente hemos insistido, yo he insistido particularmente en este programa hablando de la práctica profesional. La práctica profesional no solamente necesita actualización, sino que necesita demostrar que las personas que lo están desarrollando son competentes. Y esa competencia no se puede limitar simplemente a recibir el título profesional y ya. Es decir, hay que demostrar, y hay que demostrarlo con trabajo, pero también hay que demostrarlo con pruebas académicas de que las personas están en capacidad de desarrollar el trabajo. Pero le quisiera agregar un punto más. Yo creo que la ingeniería antioqueña ahora, y estoy seguro que no va a ser inferior al reto que se le viene, y es un reto bien interesante. Mire, ya lo de Space pasó, pero indudablemente se han empezado a detectar que en la ciudad pueden haber otras edificaciones con algunas deficiencias, esperemos pues que no de la gravedad de Space. Y el reto de la ingeniería antioqueña es, bueno, esas edificaciones que ahora pueden tener algún cuestionamiento por su seguridad, ¿cómo las vamos a hacer seguras? Ahí viene un reto para la ingeniería muy, muy importante, porque tenemos el compromiso social con quienes habitan esas edificaciones de que, hombre, puedan algún día dormir tranquilos porque tienen todo el derecho. Bueno, eso de dormir tranquilo me da pie para hacer una pregunta hipotética. Doña María Flores quiere comprar una vivienda. ¿Usted qué le recomendaría a doña María cuando vaya a comprar la vivienda en términos de seguridad? Yo lo primero que le diría es que se asesore.
Normalmente, así como cuando uno se va a hacer una operación, acude donde un médico amigo, el médico de la familia, y le pregunta, ve, ¿cómo es este profesional? O a dónde me aconsejas que vaya, que me hagan tal intervención. De la misma manera, todos tenemos un familiar constructor, un familiar ingeniero, que si bien puede no ser experto, digamos, en la parte estructural o en la parte de conocer a las constructoras, pues tiene otros contactos por los cuales puede averiguar. Entonces yo diría que no podemos generalizar, sino lo que debería hacer la señora Flores en este caso es en este caso averiguar por medio de conocidos qué referencias hay de la constructora, qué referencias hay de los ingenieros calculistas, de los ingenieros de suelos, para así poder tomar una buena decisión. ¿Y qué le diríamos a un ingeniero inmerso en este mundo del mercadeo, en este mundo de reducir los costos, en este mundo de las presiones por ser más eficiente? A un profesional está llamado a ser eficiente, claro, eso hace parte de su trabajo, pero esa eficiencia nunca puede traspasar los límites del cumplimiento de las normas y de las leyes. Tiene unos límites, claro, y está llamado a ser eficiente, claro, porque lo debe hacer, porque eso es ser responsable con su profesión, pero nunca ir más allá de lo que la ley le permite. ¿Podría quedar en un programa de esta naturaleza una suerte de paranoia colectiva frente a que estoy siempre en riesgo? ¿Qué le podemos decir a la comunidad frente a esto? Bueno, yo pienso que básicamente que no podemos generalizar, que este fue un caso puntual, no un problema de la ingeniería antioqueña, sino un caso puntual con un edificio y con unos ciertos edificios de un mismo grupo, pero que no podemos generalizar. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que tener precauciones. Lo decía Diego ahorita que, por ejemplo, en las comunas nosotros tenemos unas construcciones informales con mucha vulnerabilidad sísmica. Puede llegar un terremoto importante, digamos, a muchas ciudades de Colombia, a Medellín, y muchas de esas edificaciones de nuestras comunas construidas informalmente, y aún algunas de las construidas formalmente, pero no de manera ética o donde ha primado la ambición por el dinero, esas edificaciones podrían fallar y hacerle costar la vida a muchas personas. Entonces yo diría que no se trata de generar paranoia, pero sí un campanazo de alerta para que toda la sociedad esté vigente, sea una veedora de que las reglas se cumplan, para que las autoridades estén pendientes, los controles sean más firmes, para que las cosas se hagan bien en la ciudad y en el país. En materia de política pública, ¿qué recomendación podría hacer un gremio como la SAI a un municipio como nuestro, en ese sentido? Bueno, los municipios tienen establecido unos entes claramente definidos con unas tareas muy específicas. Yo creo que el llamado a la administración es que cada uno de esos entes haga juiciosamente lo que le corresponde. Yo creo que, lo decía ahora Juan Carlos, el país está lleno de leyes y probablemente leyes bien hechas y muy buena intención, pero yo creo que muchas veces lo que pasa es que debe haber autoridad para hacer cumplir esas leyes. Yo creo que si simplemente leemos lo que está escrito en nuestra normatividad y hacemos cumplir eso, yo creo que con eso garantizamos que podemos tener un mejor vivir. Si hay una tarea fundamental para la universidad, es ayudar a comprender, ayudar a tomar mejores decisiones, y en este caso desde lo académico. Ese papel, ¿cómo podría potenciarse? Usted como profesor y como ingeniero, y además especialista y también miembro de una asociación, en este caso de calculistas. Yo diría que es muy importante poner a reflexionar a los muchachos sobre lo que sucedió, no enfocarse en quiénes fueron las personas puntuales que cometieron X o Y error, sino en la experiencia, en lo que sucedió, para que los muchachos sean más conscientes, para que aprendan lo importante que es formarse bien académicamente, y también la importancia, digamos, de resaltar el aspecto ético. Ayer el ingeniero Diego Zapata decía una frase que me gustó mucho en una charla que lo invitamos en la universidad, y él decía: el profesor enseña con lo que sabe, pero forma con lo que es. Me parece que eso es vital. Me parece muy interesante la manera como vamos a hacer este programa, porque está cruzado por asuntos no de conocimiento solamente, que es muy importante, sino por asuntos relacionados con la ética, con lo que realmente somos cuando nos enfrentamos como profesionales en la elaboración o construcción de una mejor sociedad. No me queda más que agradecerle al doctor Diego Zapata Gómez por su presencia,
lo mismo que al ingeniero Juan Carlos Vélez Cadavid, nuestro profesor de la Universidad de Antioquia, a ustedes por estar con nosotros y esperamos que estos sean elementos que les permitan tomar mejores decisiones, siempre en el entendido de que a pesar de las dificultades, la construcción en Antioquia, en el departamento, en el país, en el municipio y nuestros ingenieros, obviamente demuestran día a día su calidad. Nos vemos luego.